¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos, y en Vía X, donde estamos por la libre expresión. Es un día muy especial para este programa. Es el último día antes de las elecciones, las últimas entrevistas que vamos a hacer, un par de entrevistas en esta noche antes de las elecciones del domingo. Vamos a hablar con Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura y además poeta, pensador, una persona que nos va a ayudar a reflexionar también de lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, para entender también el contexto noticioso, periodístico, tenemos a Javier Rebolledo, periodista de investigación, periodista también de derechos humanos. Hemos entrevistado hartas veces aquí, Javier, nuevamente. Bienvenido. ¿Qué tal? A Stock disponible. Gracias, muchas gracias. Oye, tú has hecho libros sobre la DINA, has investigado harto de lo que significó Javier, ¿no? La DINA y los aparatos represivos de la dictadura, y cómo se han seguido articulando incluso en democracia a la luz del fallecimiento de Lucía Iriart. ¿Cómo podemos explicar la figura de esta señora, ¿no? Más allá de haber sido consorte de Augusto Pinochet? Primero, como la sombra de Augusto Pinochet, de todas maneras. Segundo, como una persona muy influyente desde el comienzo de la carrera de este caballero y como un poder, te diría, en sí misma también, digamos, con un apetito grande de notoriedad, con gustos bastante extravagantes, que ella puede considerar quizás refinados desde su perspectiva, pero que parecen bastante extravagantes a la luz del tiempo y bastante banales también, ¿cierto? Pero una figura preponderante, te podría decir, a lo largo de la dictadura y posteriormente también. No nos olvidemos que fue presidenta de SEMA Chile mucho tiempo después de que se acabó la dictadura. Estuvo aperna y fue cuestionada también por eso. Claro, ella vivió 99 años y prácticamente la mitad de su vida la vive como una personalidad de la política contemporánea o de la historia contemporánea de Chile, al ser ella, según muchas biografías, si tú estás de acuerdo, en la que empujó a su marido a ser parte también de este golpe de Estado, ¿no? Que es gatillado por la Armada puntualmente, ¿no? Exacto, por ahí por la Cofradía Náutica del Pacífico Sur o Austral, ¿cierto? Donde estaban congregados las personas que realmente tenían poder en ese momento. Roberto Kelly, José Toribio Merino, el mismo Agustín Edwards, etcétera, y Hernán Cubillo, y un grupo de personas más que después llegan al poder y al área económica de la dictadura. Pinochet no. Pinochet había sido nombrado por el general Carlos Prats justamente porque le generaba confianza y porque no tenía antecedentes de que hubiese tenido una participación en contra del golpe militar, entonces, en contra de la Unidad Popular. Entonces es por eso que se lo elige, pero sobre la marcha, digamos, y junto con la marea y por lo que significaba el ejército, que tenía que liderar por antigüedad, ¿cierto?, el golpe militar, es que este caballero influenciado, muy influenciado por su mujer, por la personalidad de su mujer, y que lo vemos después, eso es que lidera el golpe militar. No hay que olvidar que ella se instala en el edificio Diego Portales, en el mismo edificio Diego Portales, donde funciona durante muchos años la Junta Militar, a organizar también su propio centro de poder, que es en torno a lo caritativo, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿cierto? SEMA Chile es lo más conocido, pero hay un montón de organizaciones más que ella lidera y a partir de las cuales hace populismo, ¿cierto? Como generando la base social, si tú quieres, de una dictadura que no tenía base social. Entonces, desde esa perspectiva, su trabajo es precursor de lo que hace posteriormente el grupo de gremialistas y la UDI. Mira. Vamos analizando un poco las declaraciones que dio Lucía Iriart, y además esto que muera justo en esta semana, ¿no? A pocos días de las elecciones, no deja de ser simbólico, ¿no? Claro. Declaraciones de Lucía Iriart las vamos analizando, Javier. Mira. Es bien triste que mueran personas. A mí me duele cualquier tipo de personas que mueran, pero cuando esta gente se enfrenta y hace cosas tan violentas, bueno, indudablemente que tienen que caer. ¿Por qué no le hicieron un juicio político cuando inmediatamente dejó la presidencia? No, esperaron ahora. Esperaron que estuviera enfermo, viejo, sin poder. Muy emocionante
y reconocer algo que la historia tiene que registrar. Para mí muy emocionante espiritualmente, porque aunque es el día que él nació, pero de todas maneras todo lo que hizo quedó reflejado ahora. Muy bien, 3 etapas en la vida de Lucía Iriart, ¿no? Más joven, justificando los crímenes de lesa humanidad. Condicionándolo, ¿cierto? Como claro, de lado y lado. Es terrible, pero la gente que se enfrenta a esto, ojo. La teoría del empate que hasta el día de hoy sigue muy vigente, claro. Pese, ¿no?, a lo que ya hemos sabido de la historia. Luego defendiendo a su marido cuando cae detenido en Londres, ¿no? Y ya finalmente en el funeral de él, me imagino que son las últimas declaraciones. Claro. Tiene que caer, dice la gente que llega, esto tiene que caer significaba caer en manos de la DINA. Ya. Ojo, ella es una de las personas que aparece como que ayudó a que Manuel Contreras no cayera y no fuese extraditado en circunstancias de que la justicia estadounidense lo estaba solicitando por el crimen de Orlando Letelier, ¿cierto? Yeah. Sabemos que aguantó acá, ¿cierto? Hasta el final, hasta el año 77, Manuel Contreras hasta fines del año 77, y que finalmente cuando sale es ascendido a general, lo cual fue visto como una situación por lo menos extraña, ¿cierto? Yeah. Y se dice que la relación que tenía ella con Contreras era privilegiada. Era mucho más, era cercana. Era muy, más que incluso la de Pinochet. Muy cercana. Al final sí, al final hubo un distanciamiento con Pinochet y ella sería la persona que... Pinochet lo entrega, de hecho, ¿no? Porque termina preso Contreras, pero no termina preso Pinochet, ¿no? Como que, exacto. Como ahí se genera la distancia también entre ellos. Entonces el influjo de esta señora en la dictadura y en su marido era importante, ¿no? Exactamente. Imagínate que cuando sale, cuando no los reciben en Filipinas, producto de que el dictador Marcos en su momento no lo quiso recibir por distintos motivos internos. Iban en vuelo hacia Filipinas. Exacto. Cuando se enteran de la noticia. Claro, y ella indignada es la persona que saca como ministro de Relaciones Exteriores, no Pinochet, sino que ella es la persona que saca a Hernán Cubillo. Y Hernán Cubillo era nada menos que parte de la gente que había gestado el golpe militar desde la Armada. Entonces, cuando uno habla de que Pinochet se fue encerrando en el poder y fue generando mayores cuotas de poder, esta señora siempre estuvo al lado como su brazo derecho y consejera principal. Es evidente eso a lo largo. Qué bueno que hablas de la figura de Hernán Cubillo, porque recordemos que esta dictadura no fue militar solamente, fue civil y militar. Exacto. Y hay un montón de civiles que estuvieron, entre ellos Hernán Cubillo. Y partió de los civiles. Padre de Marcela Cubillo. De Marcela Cubillo. Y de Hernán Cubillo, claro. Y parte el golpe militar desde lo civil. No parte desde lo castrense, desde lo militar. Acá son cabezas pensantes de civiles que tenían bastante poder y que se articulan para alzar a las Fuerzas Armadas. Eso ya nos lo ha contado la historia, ¿cierto? Tú lo escribiste también sobre los cómplices, ¿no?, de estos cuervos, de estas dictaduras. Sigamos analizando entonces estas gráficas, estas declaraciones, para entender la figura, ¿no?, de Lucía Iriart. Ahí está. Por ejemplo, esto lo dijo el año 84, dijo: si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido, desde ya tendría un estado de sitio a Chile entero, dice ella. Luego dice: ¿para qué se queja tanto esta niña si se quemó tan poco? Esto es sobre, lo sale en el libro Doña Lucía, Alejandra Matus, sobre el caso quemado, y Carmen Gloria Quintana. Impresionante, ¿no? Al borde o completamente adentro de los psicopáticos, ¿cierto? Yo una falta de una empatía. Derecha psicopatía, siendo ella madre, además, ¿no? Claro. Los chilenos son unos mal agradecidos, dice finalmente el año 88, cuando pierde el plebiscito Pinochet. Y además hay toda una otra rama que es el robo al Estado, ¿no?, que hace a través de SEMA Chile y otros, ¿no? La familia entera de Pinochet, el caso Riggs, en fin, ¿no? Exactamente. En ese caso, digamos, finalmente, claro, SEMA fue una arista del caso Riggs. No es tanto, si tú quieres, lo que se pudo comprobar del traspaso que se habría hecho desde SEMA, que no quiere decir que no haya sucedido, ojo, no es tanto lo que se pudo comprobar desde SEMA a las cuentas del Banco Riggs, pero sí hay depósitos desde SEMA a, personalmente, Lucía Iriart. Son dos depósitos de $50.000 que tienen que ver con la detención de Pinochet en Londres para ayudarla, y no hay registro contable respecto de que esos $100.000 hayan sido devueltos por Lucía Iriart.
y fueron ocupados en el fondo SEMA, que es una organización caritativa, termina siendo ocupada ¿para qué? Para ayudar a la señora del dictador en las labores que tienen que ver para intentar liberarlo. Ese era el objeto de SEMA. ¿Fue alguna vez el objeto de SEMA el juntar esa cantidad de propiedades que juntó, tener a una señora apernada en el puesto hasta el año 2016 y hacer negocios con privados millonarios, incluida la venta de territorios y también de edificios a universidades como la Universidad Mayor, como la Universidad Bernardo O'Higgins, de casas y terrenos, digo, que fueron esos decretos firmados por el mismo Pinochet? No. Entonces, ¿hay corrupción de parte de esta señora? Hay corrupción. Fue corrupta también, igual que su marido. Pese a toda esta corrupción, ¿no? y a los crímenes también que cometieron, ¿no? O que mandaron a cometer también, los dos impunes, ¿no? Su marido y ella muere tranquilamente en un departamento en la dehesa, además, ¿no? de uno de sus hijos. Claro. A diferencia de qué es lo que están viviendo hasta ahora, ¿cierto? Los y las familiares, hijos, nietos, hermanos, etcétera, de detenidos desaparecidos en este país y también de ejecutados políticos que no encontraron justicia. En el caso de los detenidos desaparecidos, mucha gente que no encontraron los restos de sus familiares y que no encontraron justicia. En el caso de los ejecutados, no encontraron justicia muchas personas. Y en el caso de los torturados, ojo, que se nombra poco, también mucha gente que fue torturada. 40.000 personas, dice el informe Valech. Yo creo que fueron el doble probablemente, considerando la gente que no denunció. Es decir, en este país hay un reguero de sangre y de sufrimiento a lo largo de la historia de la dictadura militar, y que esta persona lo único que ha hecho a través de su mensaje, igual que su marido, ha sido profundizar el daño y la herida nacional. Yo no me alegro de la muerte de una persona, pero espero que la muerte de esta persona también ayude a sanar de alguna manera y por lo menos deje de herir. No sé si sanar, pero por lo menos deje de herir a la gente que ve en ella la continuadora del legado de este caballero, digamos, de esta dictadura. ¿Qué te parece que haya muerto justo ahora, ¿no? A días de una elección tan trascendente, ¿no? No sé si es bueno, no sé si es malo. Lo que sé es que polariza, digamos, nos polariza de nuevo. ¿Cuáles van a ser digamos, las consecuencias políticas? Yo creo que si lo miramos de campaña a campaña, creo que esto es mejor para Gabriel Boric que para José Antonio Kast, ¿cierto? Que ha tenido que ahora darse una nueva voltereta de las que ya nos tiene acostumbrados, ahora a decir que no, yo no la conocía, yo no voy a ir al funeral porque me imagino que debe ser un funeral privado, ¿cierto? Y en realidad es como, yo no lo vi, yo no la conozco. Escuchemos lo que dijo precisamente, ¿no? El candidato de la ultraderecha respecto de la muerte de Lucía Eriar. Ya hemos hecho tantas ponderaciones históricas, se han hecho tantos análisis de lo que fue el gobierno militar o dictadura o régimen autoritario, se han hecho cientos, y eso va a reparar el quiebre institucional, va a reparar el dolor de las personas que sufrieron tanto en el gobierno de Salvador Allende como Augusto Pinochet. No lo va a reparar. Nosotros lo que planteamos es un proyecto de futuro, de diálogo, de volver a hacer crecer a Chile, de recuperar el Estado de Derecho, la seguridad, y análisis se van a seguir haciendo. Pero si yo hoy día entrara en el análisis, podríamos estar aquí todo el programa hablando del tema del fallecimiento de Lucía Eriar y no vamos a solucionar el problema. Se desmarca Kast incluso de la familia de Pinochet, ¿no? Y bueno, y en ese empate también muy de su ideología, ¿no? De comparar el gobierno de Allende con lo que fue la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero sabemos lo que opina, ¿cierto? Que ahora esté morigerándolo porque no quiere perder más votos, no quita, digamos, todo lo que ha dicho respecto de Pinochet, ¿cierto? Ahora habla de dictadura, ¿cierto? Pero antes no hablaba de dictadura, para que veas cómo van cambiando las personalidades, por lo menos los dichos de las personas cuando hay campañas políticas y cuando hay votos. Eso te habla de una relatividad ética horrorosa y de un cuidado y un terror con la personalidad que puede llegar a manifestar una persona. Bueno, ahí está, ¿no? En YouTube el apoyo de Kast para el plebiscito, por la opción sí, ¿no? La idea de Kast de que Pinochet siguiera 8 años más en el gobierno
después del plebiscito, y además están patentes sus apoyos a criminales de lesa humanidad detenidos en Punta Peuco, su idea de indultarlos también, Claro. y puntualmente la defensa que hace de Miguel Krasnov. Exactamente. Marchenko. ¿Quién es Miguel Krasnov, que defiende tanto Kast, ¿no? Claro, ¿Cómo lo podríamos definir? Es el hombre que estuvo a cargo del Ondes 38 en el periodo más duro de la represión en contra, digamos, de la izquierda chilena, y un tipo que está condenado a más, creo que ya no me acuerdo, pero eran 600, como 800 años. Como 800 años de condena. Y fíjate que cuando sucede eso, para que veas el relativismo moral que estamos hablando de este caballero de Kast, él no dice... Ahí está Krasnov en su momento. Sí. Kast no dice, este caballero en realidad le tienen 800 años en condena y son muchas condenas. Lo que dice, en otras partes del mundo estas condenas se unifican y solamente pasa en Chile que le tengan una condena tan alta, pero lo que no pone atención Kast es que esas 850, 800 años en condena es por la cantidad de crímenes que cometió. Y si en otros lugares se acumulan las condenas, da lo mismo. Lo que muestran esos 800 años es que él cometió una cantidad enorme de crímenes que ameritan esa cantidad de años. Aunque no pueda cumplirlo en vida, es por lo menos un ejemplo para el resto de las personas que cometan violaciones a los derechos humanos, de que esas penas se les van a acumular y que no van a salir vivos, digamos, de la cárcel. Y que a mí me parece bien. ¿Por qué Kast defiende tanto a criminales de lesa humanidad? ¿Cuál es la relación que él tiene, al menos en la amistad? ¿Lo ha ido a visitar a Punta Peuco a todos ellos? ¿Qué es lo que dice tu libro respecto de eso, ¿no? A la sombra de los cuervos y los cómplices que tuvo, los cómplices civiles que tuvo la dictadura? Hablámoslo a la vuelta de una pausa, ¿te parece, Javier? Lo profundizamos a días de esta elección presidencial, pero antes, WOM tiene algo que decirnos. En WOM nos lanzamos con más gigas que nunca. Nuevos planes con doble de gigas. Cámbiate al nuevo plan 200 gigas con redes sociales, música y minutos libres por 11.990 y porta 2 por 5.995 cada uno. Si eres cliente, ya lo tienes. WOM, nadie te da más. Muy bien, seguimos en Stock Disponible hablando con Javier Rebolledo. Javier, preguntábamos antes del corte por qué este afecto, ¿no? Y esta defensa tan irrestricta de Kast a criminales de Punta Peuco, su idea de indultarlos ya expresada públicamente, y además en lo puntual, la figura de Krasnov Marchenko con más de 800 años de presidio por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Hay una sincronía ideológica, si tú quieres. Hay una participación familiar de la familia Kast en la dictadura, en el corazón de la dictadura. Y también hay una participación de la familia Kast que no está del todo definida, si tú quieres, judicialmente, respecto de lo que sucedió en Paine. Perfecto. En los crímenes que ocurrieron en Paine, que fueron horrorosas la situación que se dio ahí. Tú lo explicas en este libro, ¿no? que estamos mostrando acá. ¿De qué se trata este libro, ¿no? sobre la sombra de los cuervos, esta trilogía que tú escribiste sobre los cuervos y estos cómplices civiles de la dictadura? Efectivamente, esto es parte de una trilogía. El primer libro sobre el exterminio, la danza de los cuervos y un centro de exterminio. El segundo sobre la tortura, el despertar de los cuervos y Tejas Verdes. Y el tercer libro tiene que ver con un poco la idea de ponerle el cascabel al gato, es decir, quiénes estuvieron detrás y por qué se cometió tanto horror dentro de este país. Y estos cómplices civiles o pasivos de los cuales se habla, yo tenía la idea de que habían sido, más que pasivos, habían sido activos. Sí. Y necesitaba, para poder reportearlo, casos de familias o de grupos importantes que hubieran estado metidos directamente en violación a los derechos humanos. Tú destacas dos familias puntual, ¿no? La familia Mate, la poderosa familia Mate, y la familia Kast, ¿no? Exacto. Centrándonos entonces en esta familia Kast, ¿cómo la podemos describir en términos generales? El pater familia es Michael Kast, un ex oficial durante más de un año como oficial en el ejército alemán, militante del partido nazi, que deja Alemania el año 48, un poco después, 49, 50, en medio del proceso de desnazificación,
anticomunista y que llega a Chile un poco para hacer patria acá, digamos, en este país, producto, yo me imagino, de las presiones a las cuales estaba siendo sometido, producto en parte de su participación en la guerra. Él se crea un pasaporte falso, se consigue un pasaporte de la Cruz Roja, probablemente de estos mismos que conseguía la Iglesia Católica en su momento y que ayudaron a crear estas rutas que les han llamado las rutas de las ratas, Así o se los rat conocen. lines, a través de los cuales la Iglesia Católica, con pasaportes de la Cruz Roja y Cáritas, ayudó a criminales de guerra Ya. a viajar a Latinoamérica e instalarse acá, como el caso de Walter Rauff, que también llega acá a Chile, el creador de los camiones Mata Alma, el caso de Adolf Eichmann, ¿cierto?, que lo descubren en Argentina, y el caso de Joseph Mengele, ¿cierto?, que estuvo en Brasil, y así muchos más, que no sabemos, digamos. Este caballero es parte de los integrantes del ejército alemán que llegan acá a Chile. La defensa que hace José Antonio Caz es que su padre tuvo que pelear en la guerra como tantos alemanes para defender su país, ¿no? Y que él no era nazi. Pero hace poco Mauricio Weibel y la Deutsche Welle lo refrendó. Está el carnet de militante del partido nazi. Entonces ya tenemos dos cosas. Primero, fue a la guerra obligado. Segundo, nadie lo obligaba al caballero a enrolarse para intentar ser oficial y tener mando. Son dos cosas distintas. Y tercero, nadie lo obligaba a ser militante del partido nazi. En el libro, en el cual yo me basé, que es una biografía que hace Olga Riz, no hay ni una alusión al antinazismo. No hay ni una alusión. Sí hay alusiones antisemitas. Hay un par de alusiones antisemitas. Este es el documento que tú dices, ¿no?, que encontró Mauricio Weibel, que está refrendado por la Deutsche Welle, además, ¿no?, la gran canal público alemán, y que entonces este señor Michael Kast era mucho más que un joven soldado, ¿no? Ahí está con vestido de oficial y era parte de este ejército anticomunista. Además, hay otra nota, otra investigación que rescata la Deutsche Welle sobre esta ruta de las ratas, que ya está comprobada, la ayuda que hizo el Vaticano para darle asilo y ayudar a escapar a estos criminales nazis después del juicio de Nuremberg, ¿no? Y que también estuvieron, según esta nota, ayudados por la CIA, sobre todo para mandar anticomunistas a Sudamérica y así ayudar a todos los golpes de Estado que la CIA planeó en Latinoamérica, entre ellos el chileno, ¿no? Están todos, Brasil primero, Argentina, Uruguay, etcétera, y Chile entre ellos. No es casualidad entonces que estos nazis arrancados acá llegaran acá a Sudamérica y crearan estos movimientos anticomunistas. La familia Kast, una familia completamente anticomunista. Basta ver lo que dice ahora este candidato, ¿no?, sobre el Partido Comunista, ¿no? De hecho, Miguel Kast, que es el hermano mayor de José Antonio, hay que entender que José Antonio ha tenido una ambivalencia, un cambio, ¿cierto?, en su postura junto con que ha sido candidato a la presidencia. Primero, le daba mucho valor al gobierno en general y no condenaba las violaciones a los derechos humanos, y ahí tenemos sus dichos respecto, por ejemplo, de Krasnov. Después ha ido matizando esto, y ¿en qué se ha centrado? En la figura económica que representa su hermano, es decir, en el milagro económico que nos significó para él el neoliberalismo y para mí que nos estamos tratando de sacar de encima. ¿Cómo ayudó esta familia Kast, partiendo por el patriarca, ¿no?, por Michael Kast, cómo ayudó a la dictadura de Pinochet, a la dictadura anticomunista de Pinochet? Cuando llega el golpe militar, en ciertos sectores de Chile, los civiles trabajaron de la mano para llevar a cabo las detenciones de distintas personas que habían tenido alguna participación dentro de la Unidad Popular. En el caso, por ejemplo, de Cecinas Bavaria, del restaurante Bavaria, que es donde trabajaba Pedro Vargas Barriento, que era un joven que había ayudado junto con su familia a crear esta empresa, finalmente salió de la empresa porque creó un sindicato. Intentó crear un sindicato dentro de Bavaria porque no se estaban pagando unos dineros y tuvo que salir finalmente porque lo degradaron dentro de la empresa, lo llevaron a Rondín y le entregaron un arma y él no quería ocupar armas. Y se fue y es una de las primeras personas que se detiene por civiles dentro de Paine. ¿Quién dio el dato para que entregaran a Pedro Vargas? Es algo que todavía no se sabe. ¿Quién entregó el dato, digamos, de que él podía ser una persona? Pero como él, muchas personas fueron detenidas porque ocuparon terreno, digamos, durante Y ahí la familia Kast, ¿qué es lo que hizo? Michael Kast, fundamentalmente. Prestó vehículos,
prestó un chofer. Él dice que era para trasladar carabineros de un lado a otro la comisaría de Paine, la mayoría de ellos condenados hoy día por crímenes de lesa humanidad. Exacto. Otros civiles reconocen que estos vehículos no se prestaban en realidad Los confiscaron. para, digamos, para trasladar carabineros, sino que era para hacer patrullaje y para llevar a cabo detenciones. Ya. Y el mismo hijo de Michael Kast, Christian Kast, que entonces tenía 16 años, desmiente a su padre y señala que él, en un vehículo que me imagino que era de su padre, llevó a cabo, no sé si patrullaje, celebraciones y viajes junto en caravanas. O sea, con estos civiles trabajaban a la par con las fuerzas policiales. De hecho, en la represión. está la declaración de un carabinero que dice que él vio que dentro de las personas que estaban en esa comisaría, y estar en esa comisaría, ojo que es muy grave porque desde ahí se torturó a personas y desde ahí desapareció gente y hay gente condenada. Estaba Michael Kast en ese lugar, quien murió. El mismo caballero que estamos hablando del ejército nazi murió en esta causa en calidad de inculpado. Inculpado. Sí. Veamos parte de tu libro y lo seguimos comentando, Javier. Dice entonces que Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003, causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada Paine, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión reconoció que, comillas, acompañamos a carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar y a celebrar lo acontecido ese día. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la subcomisaría del Datsun 1500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. Pues en ella, dijo, los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente, declaró Christian Kast, Y en ese lugar, entonces, fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine. Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la subcomisaría a un grupo de detenidos, los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar, iban rapados. Kast nunca denunció este hecho a la justicia. Parte del libro A la sombra de los cuervos, los civiles también involucrados en la dictadura y en estos crímenes también de la dictadura. Claro. Y está ahí el testimonio de Alejandro Burgos, que fue detenido, es un campesino, le llaman el Colorín, es muy conocido en Paine porque es la única persona en la historia de haber sobrevivido a un fusilamiento. Ya. Él sobrevivió a un fusilamiento y primero lo torturaron, primero lo golpearon. Ya. Y él señala que cuando él cae detenido hay un grupo de civiles entre los que lo interrogan y que lo humillan, y entre los cuales está Christian Kast, que entonces, vuelvo a decir, tenía 16 años y es la misma persona que aparece acá celebrando. El papá Michael Kast dice que no tenía amistad con estos civiles, que raro que su hijo de 16 años, si no tenía ninguna relación con estos civiles y con la comisaría, haya estado ahí con ellos llevándole cuestiones y además estando presente en un interrogatorio. Y posteriormente, Bustos, esa noche, es llevado junto a un grupo, con 4 personas más, por una caravana de civiles, donde Bustos dice que también estaba Christian Kast, y es llevado a un lugar y es ejecutado junto a estas personas. Los alumbran, les disparan, caen semimuertos muchos de ellos, les sacan los ojos con corvos y les cortan la lengua y los tiran después a un boquerón de agua que había ahí, se generaba una especie de remolino y los tiran a ese río. Alejandro Bustos estaba herido, le habían dado en el brazo y él logra salir nadando al otro lado y sobrevive para contar esa historia. Lo tiran pensando que estaba muerto. Pensando que estaba muerto porque su compañero que estaba siendo ejecutado al lado le llega una bala y salta en la sangre y le cae en la cara a Alejandro Bustos y entonces piensan que está muerto. Él menciona que Kast era parte de las personas que estaban en ese momento cuando lo ejecutaron. Escuchemos parte de esa aclaración, que es parte de esta causa del sobreviviente, que señala que entonces que el hermano del candidato ahora, José Antonio Kast, Christian Kast, con el cual comparte terreno, por si acaso viven en el mismo terreno, Christian Kast y José Antonio Kast. Perfecto. Escuchemos a Alejandro Bustos. Yo soy Alejandro Bustos González, aquí donde lo fusilaron. Sobreviví los 5 compañeros que lo fusilaron los carabineros de Paine, carabineros y civiles. ¿Y cómo sobrevivió usted?
Yo sobreviví por la bendición de Dios y la Virgen. ¿Ahí los tiraron a ese río? A ese río. Ese río está ahí. Ese río que viene ahí. ¿Y los fusilaron acá? ¿En esa cruz? Ahí están los nombres de los compañeros míos. ¿Quiénes eran? Orlando Pereira, Raúl Lazo, Carlos Chávez, Luis Ramírez y Alejandro Bustos. ¿Dónde los pusieron? Ahí al frente de Cordillera a Mar. ¿Y ahí ellos dónde se instalaron para disparar? Hacia atrás, hacia 7 o 8 metros de atrás. Al frente. Y ahí dispararon hacia allá. Ahí cayeron algunos muertos, otros heridos. Sí, ahí caímos, baleados nosotros. Los fusionados, el final Orlando cayó sobre mí. Y ahí donde sacó... Tremendo. Esta es la reconstitución de escena. Ahí va a contar lo que te dije de los ojos. Sí, lo dejamos hasta ahí porque es muy crudo, ¿no? Todo lo que cuenta y además la emoción de él, de todo lo que vivió y cómo se salvó, ¿no? Bueno, de milagro. De sí, que no porque haya el sido compañero nomás que lo estaba al tenía. lado y que él pensaba que estaba muerto, cuando caen al agua y los tiran al agua, el compañero lo abraza y él lo saca nadando hasta la otra esquina y el Ya. compañero le pasa su suéter que estaba empapado con un hoyo de este porte en el pecho y se lo pasa para que se abrigue y le dice, anda y por favor ayuda a mi familia. Y se muere en ese momento. Oh, su qué compañero. tremendo. De ese nivel de crueldad estamos hablando de lo que sucedió en Paine, y con la ayuda de los civiles y con la ayuda de los vehículos y con la ayuda de la comida que se le dio a los carabineros que estaban ahí. Yo nunca he escuchado a José Antonio Kast, nunca he escuchado a José Antonio Kast, en todas las veces, y lo he escuchado muchas veces, hacer un juicio crítico respecto de lo que sucedió en Paine, respecto de lo que pudo o no haber hecho o apoyado su familia. Este sobreviviente entonces reconoce a Cristian Kast entre los que estaban junto con estos Sí. en el fusilamiento. ¿Hay alguna certeza, verdad jurídica respecto del hermano de José Antonio Kast? Era, en ese Cristian momento Kast. era menor de edad, ayer lo explicó el abogado querellante Luciano Fuyú. Se le intentó hacer exámenes de discernimiento, pero era muy chico, tenía 16 años, iba a cumplir 17 años en ese momento, y esa es la razón por la que no se siguió una causa. En cambio, su papá, que por haber declarado mucho menos, por haber reconocido mucho menos, murió en calidad de inculpado porque habían contradicciones según lo que él decía ¿Ya? y lo que Carabineros decía. Qué tremendo. Él decía, yo no tengo relación con los civiles, yo nunca estaba en la comisaría, y uno de los carabineros declaró, dice, yo vi el auto ahí estacionado de este caballero y vi a Micael Kast. Entonces, bueno. ¿Qué pasa con este caso? ¿Te sigue abierto? ¿Qué pasa con la justicia para esta Están ahora, familia? fíjate, están ahora en la Corte Suprema. La mayoría de los responsables se han muerto. Magaña Bau, por ejemplo, que era un militar que ejecutó a un grupo importante de personas y estaba confeso, no fue preso, se murió antes, producto de la lentitud. Entonces ahí nuevamente tenemos, del proceso judicial, ahí nuevamente tenemos lo que pasa con una señora que muere en su casa, que apoya los crímenes de la dictadura, y tenemos a civiles que apoyaron esos crímenes de la dictadura, como el caso de la familia Kast. Yo no puedo decir que estuvieron metidos directamente porque no está la verdad judicial, pero sí puedo decir que apoyaron. O sea, hay testigos que lo dicen, ¿no? O sea, y la propia hermana de Pedro Vargas, cuando su hermano estaba detenido, fue a pedirle a Micael Kast que por favor, como tenía relación con estos civiles y con carabineros, que por favor intercediera para que liberaran a su hermano que estaba preso, que nunca había agarrado un arma. Y la respuesta que ella dice que le dio este caballero fue: esto es una guerra, se nota que no sabe que está en una guerra, váyase para su casa. ¿Este Cristian Kast todavía está vivo? Sí, está vivo, y fue presidente de Cecinas Bavaria, base de la riqueza que construyó esta familia durante mucho tiempo. Ahora, hay otro hermano Kast que también fue parte importante de la dictadura. Miguel, ¿no? el más reconocido de todos. Miguel Kast, Claro. el mayor de los hermanos, ¿no? El santo, ¿cierto? Para Fue Joaquín ministro. Lavín, y el que guió a la mayoría de los Chicago Boys, claro, digamos, a desperdigarse en distintos lados para combatir el cáncer marxista, decía él, con criterio de urgencia. La dictadura o el gobierno militar es el único momento en la historia que vamos a poder realmente cambiar esta ideología.
Este es Miguel Kast, ¿no? Es ministro de la dictadura y, como tú dices, uno de los artífices del modelo. Muere joven. Principal, te diría. Así lo reconoce la UDI, como un santo, como principal. De hecho, es la persona que logra convencer nada menos que a Jaime Guzmán de pasarse del conservadurismo económico y moral en el cual vivía a ser liberal en el aspecto económico y conservador en el aspecto moral, que es una rareza de los Chicago Boys, ¿cierto? Y que dura hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Este Kast, ¿no? Este Miguel Kast, tú lo relacionas también con la DINA, no solamente con el aparato administrativo y económico de la dictadura. Eso es parte de lo que se revela en el libro. Hay 2 declaraciones de 2 agentes de la DINA, uno nada menos que Rolando García Leblanc, subdirector de la DINA, y Osvaldo Olavarría Aranguren, principal asesor desde la Armada de Manuel Contreras, y que está metido ahí en un montón de enjuagues sucios que se hicieron de dinero, que terminaron en represión. Ellos 2 declaran judicialmente que entre los asesores que estaban y que tenían estaba Miguel Kast. Tú nos trajiste en exclusiva, Javier, unos documentos que comprueban lo que estás señalando. Porque veámoslos y nos vas explicando, por favor. Por ejemplo, este documento. ¿En qué consiste esto, Javier? Esa es la declaración del año 2004 del subdirector de la DINA, Rolando García Leblanc, quien señala que incluso dice fui director general de la DINA, subrogante. Mientras yo fui director general de la DINA, se produjo el asesinato del señor Orlando Letelier en Washington, y pese a que este hecho tuvo repercusiones políticas en Chile, el general Pinochet, a través mío, nunca formuló consultas al grupo de políticos, ¿no? Claro. Etcétera. ¿Cómo se relaciona esto con la familia Katz? ¿Y quién es? Ahí quién dice es este abajo, sujeto? yo trabajaba directamente, en esta función económica yo trabajaba directamente con un señor de Odeplan de nombre Miguel Kast. Era director de Odeplan en ese tiempo, Miguel Kast, y hay que recordar que la Odeplan es la oficina desde la cual el neoliberalismo crea todas las políticas que después se llevan a cabo en Chile. Educación, AFP, hoy se llama Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Iría evolucionando hasta convertirse La en un Odeplan ministerio. era el cerebro de donde se crean todos los decretos ley, si tú quieres, y todo el pensamiento que después se fue fraguando en todo el modelo neoliberal en Chile. Entonces, cuando está diciendo que lo asesoraba este caballero en materia económica, bueno, sabemos lo que pasaba con las materias económicas cuando había gente que iba en contra de eso. Por ejemplo, el caso de Tucapel Jiménez, ¿cierto? En el caso de Tucapel Jiménez, que estaba conspirando en contra de la dictadura en materia, por ejemplo, económica, producto de lo que estaba pasando en ese momento en el país, en Chile, ¿qué le pasó? Perfecto. Se llevó cantidad de balazos en la cabeza y además lo acuchillaron en el cuello, inventaron todo un cuento respecto del crimen. Bueno, esto demuestra que Miguel Kast colaboró con la DINA. Este otro documento, que es lo que demuestra que trajiste también, Javier Rebollo. Yo trabajaba en Belgrado, dice, en el cuartel de la DINA, en el segundo piso, cerca de la oficina de Acevedo y Burgos de Pir, ¿no? Tuve 2 secretarias, pero no recuerdo sus nombres. Ellas murieron asesinadas en los años 80 en Argentina. La oficina casi no la ocupaba mucho, ¿no? Pasaba más en la calle, no tenía casi gente que trabajaba conmigo, porque no había gente preparada técnicamente para eso. Al único que recuerdo es a Hernán Arteaga, quien había sido alumno de la Armada. Yo no fui más que un asesor de la DINA en materia psicológica, nunca tuve cargo. Yo rendía cuentas por estas funciones al almirante Lamey, pero no era algo orgánico. No tenía otras funciones en ese tiempo más que las que he descrito como asesor de la DINA y de Contreras. La mayoría de los funcionarios que trabajaban conmigo, había muchos abogados que anteriormente habían trabajado en la Cámara de Diputados, los senadores Olaverry, Opaso, Allende, que había trabajado en impuestos internos, Jorge Guerra, Larraín, entre otros. No contamos con tantos economistas como Miguel Kast, Carlos Cáceres. Mira, Carlos Cáceres también, de la DINA, ¿no? También entre otros, dice, en fin. Claro. ¿Quién señala esto? Esto lo señala Osvaldo Olavarría Aranguren, que es una de las personas que le dio una fachada legal a la DINA. Por ejemplo, el traspaso de la pesquera Arauco, que es con la cual trasladaban estas camionetas a los detenidos de un lado a otro, y el traspaso que se hizo a la DINA de todas estas propiedades, este caballero era el encargado de blanquear económicamente todo eso, y estaba metido además en operaciones psicológicas, midiendo qué es lo que pasaba en el país, en los distintos ministerios, metiendo gente, sapos, etcétera, en distintos lugares. Y dentro de eso, la labor económica, medir la temperatura económica, lo que estaba pasando y quiénes eran las figuras que podían generar problemas. Ahí entra ¿quién? Miguel Kast y Carlos Cáceres. Entonces uno no se puede desligar y decir, en su momento cuando yo lo publiqué, José Antonio Kast dijo, pero está en el área económica, pero la DINA es una organización criminal donde tú, si es que le das un dato económico, ese dato económico hace un camino
y puede perfectamente después llegar a juntarse con otros datos y llegar a la muerte de personas o torturas de personas o exilio de personas. Es un vaso comunicante directo con, con no hay la DINA, forma de sacarse encima la DINA si te relacionan con la DINA, para mí. ¿Qué pasa cuando tú presentas este libro? ¿Recibiste algún tipo de acción legal en contra? ¿Algún de la familia Kast? No. Por lo que tú estabas señalando. Él dijo que no se iba a querellar en mi contra porque no quería darme publicidad. ¿Quién dijo eso? José Antonio. ¿Tú intentaste hablar con algún familiar, alguna gente de la familia Kast para tu libro? En algún momento conversé, pero fuera de cámara, solamente para pedirle algunos datos a Felipe. Felipe Kast es hijo de Miguel Kast, el del mayor, y se supone, bueno, el creador de Evópolis, que era una derecha más liberal, pero por lo que hemos visto también tiene un anticomunismo importante, Felipe Kast, ¿no? Sí. Fue muy amable, la verdad, respecto de yo necesitaba ciertos antecedentes, que me facilitara ciertos antecedentes y me ayudó. La verdad no puedo mentir respecto de eso, es verdad. Sí, él se quiso desmarcar en algún momento con Evópolis de me imagino, este pasado de su familia, lo que no ha hecho su tío, ahora candidato José Antonio Kast. Que hace todo lo contrario, ¿cierto? Sí. Ahora se entiende, ¿no? Hablando de esto, la defensa que hace José Antonio Kast de los criminales de Punta Peuco, y puntualmente alguien que está condenado a más de 800 años por crímenes como... Si uno sigue la línea desde su papá hasta acá, Paine, su hermano, el mismo, Krasnov, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Hay una postura política, si quiere, hay una postura política que no deja ver el lado humano. Yo creo que por eso él es tan poco empático respecto a la violación a los derechos humanos. Por último, Javier, y de manera también de reflexión, de ser presidente, Kast ha señalado indulto para estos criminales de Punta Peuco. ¿Qué significaría, crees tú, para la historia de Chile, de acuerdo a lo que ha investigado, indultar a esos criminales que están en Punta Peuco? Mira, con lo que ha costado, con lo que costó en este país después de la llegada de la democracia o la transición a la democracia y todo ese periodo que tuvimos oscuro, donde estuvo la oficina, y después el año 98, cuando cae Pinochet en Londres y se logra hacer un trabajo en justicia, todo lo que costó y lo que ha costado hasta ahora llegar a condenas, que ha sido un trabajo institucional pero importantísimo de abogados, víctimas y desgaste, que llegue una persona con una varita mágica a hacer eso, creo que sería aparte de una falta de respeto horrorosa, sería un retroceso tremendo para lo que se ha logrado construir en materia de respeto a los derechos humanos en Chile, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Creo que sería un pésimo mensaje, además, para la gente que cometió violación a los derechos humanos. Javier Rebolledo, a nombre del equipo, muchas gracias por tu conversación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vale. Chao.